Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos que me escuchan. Sean todos bienvenidos al estudio de estos temas que estamos estudiando, la serie del Evangelio Eterno. Este es el tema número 9 y quiero que prestemos mucha atención porque hoy hablaremos de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Y dónde fue dada la gracia y por qué? Bien, hermanos. En esta serie de temas, en el tema 3, estudiamos 5 pactos que Dios hizo con el hombre, los 5 principales pactos. Quiero preguntar, ¿en cuál de esos 5 pactos fue dada la salvación por gracia o fue establecida la gracia? ¿En cuál de los 5 pactos? Los pactos son los siguientes. El primer pacto, Dios lo dio en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. El segundo pacto fue con Noé, cuando Dios trajo el diluvio sobre la tierra. El tercer pacto lo hizo con Abraham, cuando lo llamó de su tierra y lo sacó a otro lugar. El cuarto pacto lo hizo con Moisés cuando sacó a su pueblo de servidumbre de la tierra de Egipto. Y el quinto pacto es el nuevo pacto que Cristo Jesús estableció en la tierra. Teniendo en cuenta esto y escuchando este versículo que les voy a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el versículo 17, teniendo en cuenta esto, entonces ustedes me contestarán, darán la respuesta, ¿en cuál de los 5 pactos fue establecida la gracia? La salvación por gracia. Dice así el versículo 17 del capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten eso. Podemos afirmar más este versículo leyendo el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esa gracia y esa verdad vinieron por medio de Jesucristo, está diciendo Juan en el versículo 17. ¿En cuál de esos 5 pactos dio Dios la salvación por gracia? Muy bien. Aquí unos me dicen que en el nuevo pacto con Cristo, porque Cristo la trajo. Otros me dicen que fue con Abraham, en el pacto que Dios le hizo a Abraham. Y otros dicen que con Moisés. Vamos a hacer un breve repaso de los 5 pactos para saber en cuál de ellos encontramos que Dios ha establecido la gracia. Primer pacto. El primer pacto, ya saben ustedes, fue en el jardín del Edén, donde Dios donde Adán y Eva pecaron y Dios viene y entonces Adán y Eva se habían escondido porque habían pecado, tenían vergüenza, se vieron desnudos. ¿Sí? Quiero que nos detengamos un poquito y veamos este ejemplo porque hay unas enseñanzas muy interesantes acá. Eva estaba contemplando el árbol de la ciencia del bien y del mal. Viene Satanás y le habla, pero Satanás viene disfrazado de serpiente. Serpiente en ese tiempo era un animal hermoso.
Entonces, Satanás siempre usa verdades revueltas con mentiras. Noten lo que le dijo. Satanás le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de los árboles del huerto. Eso lo encontramos en Génesis, el capítulo 3, y los versículos 11. Más atrás están los versículos desde el 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer le contesta, miren que las mujeres son muy dadas a hablar, y entabló conversación allí con la serpiente, y la mujer le contestó, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero de este árbol que está en medio del huerto, que es el árbol del bien y del mal, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, porque si coméis de él ciertamente moriráis. Entonces la serpiente le dice aquí una mentira, no moriréis. Dios le había dicho, sí morirán. La serpiente le dice, no moriréis. Sino que sabe Dios que si comen de ese árbol serán como Dios, sabiendo del bien y del mal. Esa sí era una verdad. Si comían del árbol, de ese árbol, del bien y del mal, iban a conocer el bien y el mal, porque Adán y Eva no conocían el mal. Entonces ahí sí hay una verdad, dicha por la serpiente. Y la mujer entonces se queda pensando, ser como Dios, conocer el bien y el mal, ¿qué será el mal? Y la serpiente allí le incita a que coma, que no le va a pasar nada, y así lo hace. Eva come, y como no cayó muerta enseguida, dice, es verdad lo que la serpiente dice. Y Dios no se engañó, Dios nos dijo mentiras, Dios es mentiroso. Ese es el pecado imperdonable, apreciados hermanos. Ese es el pecado imperdonable. Atribuirle los atributos de Dios al diablo y lo del diablo a Dios. ¿Qué pensó allí Eva? Imaginémonos después cuando fue a llevarle del fruto a su esposo Adán. Le diría lo siguiente, amor, come, porque yo ya comí y vea, no estoy muerta, estoy viva. Fue mentira lo que Dios nos dijo. Dios es mentiroso. En cambio, lo que me dijo la serpiente es verdad. La serpiente me dijo que no moriría y no morí, vea. Come, porque vamos a ser como Dios. Ese fue el engaño. La engañada fue Eva. Y Eva engañó a Adán de esa forma. Y Adán creyó y tomó del fruto y comió. Pero el pecado en sí es el atribuirle a Dios la mentira y al diablo la verdad, cambiar las cosas. Ese es el pecado imperdonable, la blasfema contra Dios. Vamos a mirar cómo donde Cristo Jesús habló del pecado imperdonable, allí estaba Cristo Jesús echando demonios y entonces los judíos le dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, es que echa fuera a los demonios, atribuyéndole la obra del Espíritu Santo a Satanás. Entonces Jesucristo le contesta, no, yo no estoy echando los demonios por Belcebú, sino por el Espíritu de Dios.
Y seguidamente les dice, toda blasfemia les es perdonada contra el Hijo del Hombre, contra él. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Por qué estaban blasfemando contra el Espíritu Santo? Porque le estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y eso fue lo que Adán y Eva hicieron en el huerto del Edén. Dijeron allí, Dios nos mintió, Dios es mentiroso, la mentira está en Dios y la verdad la tiene la serpiente. La verdad, sí, la serpiente sí habla verdad. Ese fue el mayor pecado de Adán y Eva. Apreciados hermanos, entonces, cuando Adán y Eva pecan, comen del fruto, seguidamente, ¿qué pasó? La verdad que dijo la serpiente. Tuvieron conocimiento del bien y del mal. Ahora se miraron y se vieron que estaban desnudos. Se vieron las vergüenzas. Y entonces, seguidamente, llega el día sábado y Dios viene a reunirse con ellos y les dio vergüenza de que Dios los viera desnudos. Dice que se hicieron delantales con hojas de higuera, pero eso no sirve. Entonces se escondieron en un bosque y Dios se paseaba buscando a Adán, o más bien simulando que lo buscaba, porque Dios sabía dónde estaba escondido Adán. Claro que sí. ¿Dios sabía qué había hecho? Claro que sí. Pero le pregunta, lo llama y le pregunta para simular y no tomarlo por sorpresa, a ver si Adán confesaba su pecado, se arrepentía y pedía un Salvador. Miremos lo que sucedió allí. Entonces, llega el día sábado, viene Dios a reunirse con Adán y Eva, se pasea por el huerto y llama a Adán. Adán, ¿dónde estás? Adán contesta, aquí estoy, Señor, estoy escondido porque tuve vergüenza de ti que nos vea porque estamos desnudos. Dios le dice, ¿y quién te enseñó que están desnudos? ¿Has comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y Adán contesta, sí, Señor, comí del árbol del bien y del mal. Pequé, Señor, por favor, perdóname. Perdónanos y concédenos un Salvador para que no moramos eternamente. ¿Fue así lo que contestó Adán? No. Adán no se hizo responsable de su pecado, de su acción. No pidió perdón. No pidió un Salvador. ¿Qué hizo? Le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a la serpiente. Bueno, se disculparon poniendo otro como culpable, pero no se hicieron culpables ellos. Si Adán hubiera pedido un Salvador, si hubiera arrepentido y hubiera pedido perdón y hubiera pedido un Salvador, entonces Dios hubiera ofrecido dar su simiente por petición del hombre y no por gracia. Pero como Dios no aceptó, no pidió perdón, no pidió un Salvador, entonces Dios tuvo que
que anunciar que enviaría un Salvador, una simiente por gracia, no por petición del hombre, sino por gracia de Dios. El apóstol Pablo dice que la gracia es un don de Dios y gracias a ese don que Dios tiene, fue que anunció allá en el Edén que enviaría una simiente la cual aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás. Quiero que aclaremos el puntico de la simiente que envía a Dios. Dios envía su propia simiente. En Hebreos, vamos a buscar el libro de Hebreos. Dios había hecho al arcángel Miguel, lo vimos en el tema 1. Dios lo primero que creó fue el arcángel Miguel, pero a él lo hace su hijo, lo engendra su hijo. Entonces, lo que hace allí es que coloca su simiente. Simiente, la palabra simiente viene de la palabra semen. Coloca en él su simiente. Leamos Hebreos 1:5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Lo que hace allí es que coloca la simiente de él en aquel arcángel Miguel. Ahora es su hijo. Ahora este arcángel recibe la plenitud del poder de Dios porque recibe la simiente de Dios. Y esa simiente de Dios fue la que Dios prometió enviar al mundo y que aplastaría la cabeza de la serpiente. Si repasan el texto, el tema 1, se van a dar de cuenta que allí en el cielo, Lucifer se levantó en guerra contra el arcángel Miguel porque él esperaba haber sido él el elegido y como no fue él, entonces quiso levantarse en oposición y destronar al Hijo de Dios, quitarle el trono y sentarse él en el trono. Cosa que no podía porque eso sería cambiar los designios de Dios. Pero lo hizo. Entonces, esa simiente que Dios colocó en el arcángel Miguel y lo hizo su hijo, ahora es igual a Dios, ahora es Dios, porque la simiente de Dios está en él. Esa simiente fue la que ofreció enviar al mundo. Por eso, aunque otros ángeles de gran poder se ofrecieron a venir en cambio de él, no podía venir otro, porque la guerra en primer lugar era contra él y no contra ningún otro. Y en segundo lugar, solo él, siendo Dios, podía pagar por los pecados de la humanidad y rescatar al hombre del pecado y darle salvación. Muy bien, entonces tenemos en cuenta que lo que Dios prometió allí en el jardín del Edén fue enviar su simiente que aplastaría la cabeza a la serpiente. Bien, entonces, ¿ya tienen claro dónde se estableció la gracia? Fue en el primer pacto, en el Edén. Allí se estableció la salvación por gracia. Desde Abel, que fue el primer hombre que murió en el mundo, hasta el día en que Cristo Jesús regrese por segunda vez, todos los que murieron creyendo, antes de venir Cristo Jesús, antes de venir la gracia al mundo, los que murieron creyendo
en que Dios enviaría su simiente que quitaría el pecado del mundo, ellos fueron salvos, ellos son salvos, porque murieron en fe, creyendo que Dios cumpliría lo que había prometido. Enviaría un Salvador, un Mesías. Estos nombres se refieren a su simiente, el cual fue hecho carne y se llamó Jesús. Muy bien. ¿Cuál es el trabajo de la gracia entonces? Ahora tenemos claro que la gracia fue establecida en el primer pacto en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. ¿Qué hace la gracia? La gracia, para responder esta pregunta de cuál es el trabajo de la gracia, o qué es la gracia, o qué hace la gracia, surge otra pregunta. Y esta otra pregunta debemos contestarla para así conocer lo que la gracia hace y es. ¿Cómo puede un Dios de amor y misericordia ser justo? Dios es un Dios de amor, ¿sí? Y muy misericordioso, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo también estoy de acuerdo en eso. Pero a la vez es justo. Entonces, por ejemplo, si está mi hermano acá y Dios le dice, yo quito sus pecados. Hay un versículo que dice, yo paso por alto tus pecados. Yo quito tus pecados, serás salvo, le dice a este hermano. Entonces, ¿dónde queda la justicia? ¿Y qué hace Dios con los pecados que tiene ese hermano? No los puede dejar por ahí, ni tiene que haber una paga, porque todo predicador predica que la paga del pecado es muerte, y es verdad, porque en la Biblia lo dice. La paga del pecado es muerte. Entonces el hermano debe morir porque es pecador. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y además, nacemos en pecado. El Salmo dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces todos nacemos en pecado y cometemos pecado porque nacemos inclinados a hacer el mal. Entonces, nadie puede decir yo no tengo pecado. Todos somos pecadores. Y si Dios le dice al hermano, yo quito tus pecados, serás salvo, ¿cómo puede ser justo? ¿O qué va a hacer con ese pecado? Porque es un Dios de amor, de misericordia, pero también es un Dios justo. Y si la justicia es que el que peca muere, entonces no puede Dios decirle, le quita sus pecados y ya es salvo. No, hay que hacer algo con esos pecados. Ahí es donde entra en juego la gracia. ¿Y la gracia quién es? La gracia cuando vino al mundo, la gracia se personificó en la persona de Cristo Jesús. Se personificó la gracia. Por eso el versículo dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, porque Jesucristo personifica la gracia. Entonces aquí entra en acción la gracia. Dios quita los pecados de ti, del hermano, quita los pecados del hermano y los coloca sobre su Hijo para poder ser justo. Quita los pecados del hombre
para colocarlo sobre su Hijo y derrama su ira sobre su Hijo. Por eso cuando Jesucristo pendía de la cruz, exclamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Porque se sintió alejado, sintió la ira de su Padre sobre él, porque él estaba pagando, cargando los pecados del mundo. Ahora bien, aquí también entra en juego la fe. Porque ¿qué dice el versículo de Juan 3:16? Dios envió a su Hijo al mundo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el que cree y confiesa su pecado, Dios quita los pecados de él, los coloca sobre su Hijo y derrama su ira sobre su Hijo. Esa es la gracia. Ese es el trabajo que hace la gracia. Que tú que eras pecador y debía pagar por sus pecados, queda libre. Esa es la gracia. Queda libre, queda sano y no tiene que hacer nada. Porque Dios tomó los pecados tuyos y los colocó sobre su Hijo y descargó su ira contra su Hijo. Pero esto requiere de fe. Yo tengo que creer, tenemos que creer que esta obra se hizo. Entonces el que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Al quitar Dios los pecados tuyos y colocarlos en su Hijo, tú quedas libre de pecado, limpio. Puedes ir al cielo directamente. Eso es así, y hay que creerlo por fe. Es así. Pero aquí entran en juego también los bautismos. Y yo estoy diciendo los bautismos porque son dos bautismos y los vamos a ver. Porque ¿cuándo es que Dios quita los pecados de ti y los coloca sobre su Hijo? Cuando se bautiza en agua. Vamos a verlo. Mateo, el capítulo 3 y el versículo 11. Allí estaba bautizando Juan. Estaba bautizando Juan en el río Jordán. Y déjenme decirles que el bautismo es por inmersión. Porque el bautismo es un símbolo de que tú mueres y eres sepultado. Entonces tienes que ser sepultado en agua. Eres sepultado para esa vida pasada de pecado, que vivía en pecado. Y nace, al salir del agua, nace para vivir una vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso lo encuentra usted en la Biblia, no es sino que lea. Entonces, ¿cuándo quita Dios los pecados y los coloca sobre su Hijo? Cuando se bautiza en agua. Leamos el versículo 11 de Mateo 3. Capítulo 11. Versículo 11, perdón. Dice Juan, le está diciendo a un grupo que ya están bautizados en agua, que ya él los había bautizado en agua. Les dice lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Para qué es el bautismo en agua? Para arrepentimiento y perdón de sus pecados. Para arrepentimiento, dice acá. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Y aquí dice Espíritu Santo y fuego, pero el bautismo del Espíritu Santo es para los que creen y se arrepienten. El bautismo en fuego es para los que se pierden, serán bautizados en fuego, porque serán exterminados en fuego. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es otro, y lo da el que viene atrás de Juan. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, y Juan bautiza en agua. Vamos a ver otro versículo que lo encontramos en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 19, perdón. Hechos, el capítulo 19. Y los versículos, vamos a leer desde el 2 en adelante. Aquí vemos los dos bautismos y que los discípulos que utilizaban los dos bautismos o los tenían en práctica, los promovían los dos bautismos, el del agua, del bautismo de Juan, y el del Espíritu Santo, el bautismo que Jesús da. Dice así: Pablo fue a visitar a unos hermanos que estaban predicando en Efeso. Y cuando llega allí les pregunta lo siguiente. Les dijo, versículo 2, ¿recibiste el Espíritu Santo? Les pregunta a Pablo a este grupo de hermanos que habían allí en Efeso. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Cuando creíste, ¿sí? Cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos contestaron, dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no conocían el bautismo del Espíritu Santo. Y así están las iglesias de hoy en el mundo. No conocen el bautismo del Espíritu Santo. No promueven el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando nos quedamos solo con el bautismo del agua y no llegamos al bautismo del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo del agua. Porque Juan bautizaba en agua para arrepentimiento y perdón de pecados. Pero no habían sido bautizados en el bautismo del Espíritu Santo que da Jesús. Entonces le dice Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Póngale cuidado que les enseña lo que pasó. Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. O sea, Pablo bautizaba en agua, pero les decía, crean en Jesucristo, que Él los bautiza con el Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Noten que recibieron otro bautismo.
Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Recibieron otro bautismo aquellos hermanos? Claro que sí, pero ya habían sido bautizados en agua. Hoy en día dicen, pero ya somos bautizados porque la palabra de Dios dice un bautismo. Sí, pero ahorita vamos a ver qué quiere decir ese un bautismo. Es que no toman el contexto y interpretan mal y dicen las cosas que no son. Aquí hemos visto muy claramente que hay dos bautismos. Además, Jesús mismo también los explica. Cuando hablaba con Nicodemo, le dice Jesús, el que no nace de agua, un bautismo, y del Espíritu, otro bautismo, no puede ver el reino de los cielos. Necesarios son dos bautismos. ¿Qué pasa con las personas que se bautizan en agua y no se bautizan con el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué pasa con ello? Vamos a Mateo el capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 43. Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Cuándo es que el espíritu inmundo sale del hombre? Cuando Dios quita los pecados del hombre para colocarlos a la cuenta que pagó Cristo Jesús. Cuando hace esa obra la hace cuando tú crees y se bautiza en agua. Cuando tú crees y se bautiza en agua, Dios quita los pecados tuyos para colocarlos a la cuenta que pagó Cristo Jesús. Muy bien. Entonces, dice, el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué dice el espíritu inmundo? Los demonios que estaban en el hombre antes de bautizarse, dicen, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué está desocupada su casa? Nosotros sabemos y estudiamos que cada uno de los que son creyentes, cada uno de nosotros somos casa de Dios viva en el mundo. Pero si su casa está vacía, desocupada, miren lo que pasa. El espíritu inmundo vuelve a ver donde estaba él, a ver la persona donde moraba. Y resulta que está vacía, desocupada. Y vea lo que hace. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. O sea que cuando dice así también acontecerá en esta generación, quiere decir que eso se ha venido dando siempre, siempre. Esta generación está hablando de ahorita y de las que vienen, porque siempre se da este caso. Lastimosamente tengo que decir esto, las iglesias en el mundo están llenas de personal acompañados de demonios, porque los demonios han vuelto y han encontrado la casa desocupada y han entrado con más. Y así en ese estado continúan dirigiendo las iglesias. Son líderes, son predicadores, son pastores acompañados de demonios. Y una iglesia así, ¿qué pensará Jesucristo cuando ve la iglesia?
porque no ocupan la casa que queda desocupada cuando Dios quita los pecados y los pone en su Hijo. No ocupan la casa con el bautismo del Espíritu Santo, sino que se quedan vacíos. Y cuando una persona está vacía, no tiene el Espíritu Santo, está propensa a caer en el error nuevamente, a caer en pecado nuevamente. Y cuando vuelve el demonio y vuelve el espíritu inmundo a poseer la persona, entonces el espíritu inmundo la induce a pecar. La induce a pensar en lo que era antes y en lo que hacía antes. Llena su mente de maldad nuevamente. Y no hay con qué atajar eso porque el Espíritu Santo no está en la persona. Y ahora menos porque ya están los demonios nuevamente en ella. Mientras estaba limpio el Espíritu Santo actuaba, pero nunca lo recibieron. Porque se recibe con el bautismo del Espíritu Santo. Y para recibir el bautismo del Espíritu Santo es necesaria una preparación mucho más eficiente que la preparación que se hace para ser bautizado en agua, aunque también es necesaria porque es arrepentimiento para el perdón de sus pecados, para que Dios quite los pecados de la persona. Pero para bautizar, para recibir el Espíritu Santo, para ser bautizado con el Espíritu Santo, es necesaria una preparación previa muy eficaz, muy eficiente, la cual no la está recibiendo nadie, porque ninguna iglesia conoce ni practica el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Hay iglesias que dicen que reciben el Espíritu Santo, pero yo digo, no es el Espíritu Santo, reciben demonios más bien, porque dice que los tocan y se caen, se revuelcan en el piso. ¿Eso qué es? Eso es los demonios jugando con las personas. El Espíritu Santo no hace eso con las personas. El Espíritu Santo da sabiduría. El Espíritu Santo te lleva a conocer el Evangelio de Cristo por la parte espiritual. A toda verdad te lleva el Espíritu Santo y te hace libre. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el verdadero Espíritu Santo. Y no se logra haciendo una oración y ya. Las iglesias hacen semanas de oración que para pedir el Espíritu Santo. Eso no es así. Porque individualmente cada uno tiene que hacer una preparación especial para recibir el bautismo del Espíritu Santo, que lo da Cristo Jesús. Y eso es lo que no se está haciendo. Y eso es lo que hace mucha falta en las iglesias. Por eso la iglesia dice que son tibias. Sí, es que hay una tibieza en la iglesia, que no sé qué. Claro, no se está recibiendo el Espíritu Santo. Entonces los demonios vuelven, entran en las personas, los inducen a hacer el mal, llenan su mente de mal, y en una mente llena de mal no puede trabajar el Espíritu Santo. ¿Cómo son esas iglesias? ¿Cómo las ve Cristo Jesús desde los cielos? ¿Cómo puede venir Él a llevar su pueblo si no se ha preparado? Es necesario que se levante un pueblo que se bautice con el Espíritu Santo para que sea un pueblo espiritual. En la preparación para recibir el Espíritu Santo, el creyente, el que va a ser bautizado con el Espíritu Santo, debe tener conocimiento de lo espiritual. Porque sin conocimiento de lo espiritual, ¿cómo recibe el Espíritu Santo? ¿O cómo entiende siquiera qué es el Espíritu Santo? ¿O qué es un espíritu? Tiene que tener entendimiento de eso. Por eso la preparación para recibir el bautismo del Espíritu Santo es muy especial y muy necesaria, y se debe de hacer de todo corazón y con mucha firmeza y decisión, porque es algo muy interesante y muy especial.
¿Qué pasa si no se recibe el Espíritu Santo? Pues que el ser humano, al ser invadido otra vez por los demonios, vuelve a pecar. Y aquí es donde hay un dilema, que quiero que me entiendan, por favor, porque es vida o muerte, vida o muerte eterna, y es muy real. La palabra de Dios dice, lo explica muy bien el apóstol Pablo, la palabra de Dios dice que el hombre, una vez limpio, si vuelve a pecar conscientemente, ya no hay más sacrificio por él. Vamos a leerlo en Hebreos, el capítulo 12. El capítulo 10 y el versículo 26. Vamos a leer desde el 26. Hablando aquí de que una vez que Dios lo hace limpio, una vez que Dios quita los pecados de esa persona, de ese hombre o esa mujer, para colocarlos a la cuenta de Cristo que Él pagó, esta persona queda limpio, puede ir derecho al cielo. Pero si esa persona vuelve a pecar, ya no vuelve otra vez Dios, volvió a pecar, entonces venga, le quito el otro pecado para ponerlo. No, Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no vuelve otra vez, volvió a pecar, venga, le quito el pecado. No, Señor. Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los que vuelven a pecar. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de uno o dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando tú eres limpio porque Dios en su misericordia y en su amor quita los pecados de ti y los coloca sobre su Hijo y derrama su ira sobre su Hijo, para que se haga justicia, para obrar la justicia. Y tú, que debías pagar por los pecados, ahora queda libre. No tiene que pagar nada. Eres limpio. Tienes derecho a ir al cielo. ¿Eso no es gracia? Esa es mucha gracia. Pero, si pone por nada estas cosas y vuelve a caer en pecado, ya Dios no le va a volver a quitar ese otro pecado. No, Señor. ¿Y por qué cae otra vez en pecado? Porque al no recibir el bautismo del Espíritu Santo, su casa está vacía, los demonios vuelven y lo inducen a pecar. Porque uno no puede contra los demonios. Los demonios son ángeles que tienen más poder que nosotros los humanos, que son más entendidos, hay más sabiduría en ellos. Todos esos atributos no se los ha quitado Dios. Los tiene reservados para desaparecer. Pero ellos continúan con sus atributos. Por eso es que Satanás es muy inteligente y muy
muy diestro en música, engaña a muchos con la música y de muchas maneras. Entonces, no vuelve a haber remisión de pecados una vez hecho. Por eso el apóstol dice, una vez que hemos recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Entonces cuando recibimos conocimiento de Cristo y volvemos a pecar, ya esos pecados no son vueltos a quitar. Esos son pecados que llamaríamos imperdonables. Vayamos al libro de Primera de Juan, en el versículo 5, y leemos, en el capítulo 5, leemos los versículos del 16 al 20. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, oiga, hay pecado de muerte. Esto es interesante. Hay pecado de muerte y hay pecado que no es de muerte. ¿Cuál es? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. En oración. Hay muchas iglesias que enseñan que el hermanito va al pastor y él le dice, volví a caer, volví a cometer el error, no sé qué hacer, y el pastor le dice, anda hermano, Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, ora a Dios y su pecado le es perdonado. Pero la Biblia me está diciendo que Dios quita una sola vez los pecados de ti, te hace limpio, y que si vuelve a caer, no vuelve a quitar los pecados. Entonces aquí está diciendo, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, entonces aquí hay un pecado que es de muerte y otro que no es de muerte. Está hablando de muerte eterna. Pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y ahora vamos a ver cuál es el. Toda injusticia es pecado, oígalo bien, pero hay pecado no de muerte. Todo lo que es injusto es pecado. Pero hay pecados que se pueden perdonar. ¿Cuáles son? Vamos a verlo ahora. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál nace de Dios? Nace de Dios cuando Dios quita los pecados, lo hace limpio. Es hijo de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. Entonces, el tiempo se me va acabando, tenemos que aligerar. Entonces, ¿cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado no de muerte? Pecado de muerte es aquel que peca voluntariamente. Aquel que peca voluntariamente. Vamos a ir de una vez a Efesios, capítulo 1, versículo 13. El que peca voluntariamente, Dios no le vuelve a quitar esos pecados.
porque está pisoteando la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque sabiendo qué es pecado, sabiendo qué es lo que Dios abomina, vuelve y lo hace, habiéndolo Dios, habiéndolo hecho limpio. Y vuelve y la hace. Le pasa lo del proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ya Dios no le quite ese pecado es de muerte. Y el apóstol Juan dice, por ese pecado no digo yo que pidan perdón por ese pecado, porque no intercedan por ese pecado, porque Dios no va a volver a quitar el pecado y acumularlos sabiendo que está pecando voluntariamente. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte? El pecado involuntario. Por ejemplo, por accidente se le cae una herramienta y mata a otra persona, pero fue involuntario. Dios sabe que fue involuntario, se le zafó, se le cayó, se saltó, bueno, como sea, es un accidente. Ese pecado se pide a Dios perdón y Dios lo perdona. Porque es una injusticia matar a otra persona. Toda injusticia es pecado, lo leímos. Pero el pecado que se hace voluntario, teniendo conocimiento, ese pecado es un pecado que Dios ya no lo quita. ¿Qué queda? Un hervor de fuego que ha de consumir a aquellos que pisotean la sangre de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús se ofreció en sacrificio, el más horrendo sacrificio, para limpiarte, para quitar los pecados de ti. Y ahora tú voluntariamente vuelves a pecar. O sea, pone por nada este sacrificio y esta limpieza que Dios ha hecho en ti. ¿Y por qué vuelve a pecar? Porque no se promueve el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, tú no vuelves a pecar, porque el Espíritu Santo te fortalece, te mantiene caliente en la obra de Dios y no puede pecar, no peca. Ya para finalizar, vamos a buscar Efesios, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 13. Efesios 1 y el versículo 13. Dice así: ¿qué recibimos cuando nos bautizamos con el Espíritu Santo? Dice aquí: en él también vosotros habéis oído, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Cuando algo es sellado, ya no entra nada más ahí. Entonces, si tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú eres sellado para vida eterna. Esa es la importancia del bautismo del Espíritu Santo. No es algo poco, sino mucho. Es la seguridad de tu salvación. Vamos a leer otro versículo, aquí mismo en Efesios, el capítulo 4 y el versículo 30. 4:30, dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, fuimos sellados. ¿Pero cuáles fuimos sellados? Recuerde que leímos que los apóstoles practicaban los dos bautismos para que en el bautismo del agua, el bautismo de Juan, fueran quitados sus pecados, limpios, y ahora sellados
con el Espíritu Santo. En el capítulo 1 y el versículo 13 que leímos, el versículo 14 dice lo siguiente. Leamos nuevamente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es? Cuando recibes el Espíritu Santo, ¿qué es? Las arras de nuestra herencia, o sea, de nuestra salvación. Imaginemos que el hermano tiene una vaca para vender y yo le digo, le compro su vaca. ¿Cuánto vale? Vale tanto. Listo, yo se la compro, yo le doy ese precio. Y salgo y me voy. Pero no le di arras. ¿Está asegurado el negocio? No. El hermano puede venderla a otra persona porque él necesita venderla y yo no tiene todavía ningún compromiso conmigo porque yo no le di arras. Pero si yo saco la mitad o una parte del valor de la vaca y le digo, tenga, yo le compro la vaca, entonces el negocio está asegurado. Eso es lo que hacen las arras. Ahora aquí, cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibe arras de tu salvación. Está asegurada tu salvación. Esa es la importancia de promover el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Primero, porque al prepararse para recibir el Espíritu Santo, recibe el conocimiento de lo espiritual. Ya cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te guía al entendimiento de todo el Evangelio de Cristo por la parte espiritual. Porque hasta el día de hoy solo lo entienden y ha sido entendido y enseñado por la parte terrenal, carnal, pero lo espiritual no se conoce. Y el que no conoce lo espiritual no puede ir al cielo, porque el que va al cielo va a un reino espiritual. Apreciados hermanos, el tiempo se nos acabó y tenemos que terminar acá. Pero les ruego, por vosotros mismos, por la salvación de muchos, que se promueva el bautismo del Espíritu Santo. Son dos bautismos, lo vimos con claridad. Hay muchos más textos que nos aclaran estos y que confirman estos dos bautismos. ¿Tú quieres recibir seguridad de ser salvo? Prepárese. Haga la preparación necesaria y reciba el bautismo del Espíritu Santo y tendrás seguridad de tu salvación. Voy a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Bendito y alabado sea tu santo nombre hoy y siempre. Todas tus criaturas te alaben. En este momento damos gracias porque hemos podido estudiar parte de tu palabra y nos has enseñado que es necesario recibir dos bautismos para ser salvos. Jesús lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron, Juan lo enseñó y tenemos que creer. Ayúdanos, Señor, para que podamos creer y prepararnos y recibir el Espíritu Santo, que es la seguridad de nuestra salvación. Y no permita que los demonios sean los que ocupen nuestra casa. Gracias, Padre, por quitarnos, por limpiarnos del pecado, por esa gracia maravillosa que tú nos das, haciéndonos limpio y dándonos el derecho de estar contigo en el reino de los cielos. Señor, ayúdanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.